escritura o la escritura es una piedra tallada a relieve o bajo relieve. Y estos jeroglíficos fueron indescifrables por mucho tiempo. Y se creía que tenían un código secreto donde los sacerdotes eran quienes únicos lo tenían la clave para descifrar los jeroglíficos y poderlos entender, y que esa clave se había perdido para siempre. Y para el 1799, unos soldados de Napoleón encontraron algo llamado la piedra de Rosetta. Y esa piedra tiene algo tallado en 3 idiomas diferentes: jeroglífico egipcio, demótico egipcio y griego. Y 23 años después de ese descubrimiento, el francés Jean-Paul Francois Champollion, ¿vieron eso? Traten de escribirlo ahora porque no se lo vuelvo a repetir. Descubrió la forma para poder traducir el misterio de los jeroglíficos. Y en la actualidad, para mucha gente, escúchenme bien lo que le voy a decir, en la actualidad, para mucha gente, el evangelio sigue siendo un jeroglífico, como si fuera un tallado sagrado de interpretación exclusiva. Ciertamente, año tras año, la gente ha conocido el evangelio, le ha rendido homenaje, lo han celebrado, pero se han quedado sin entenderlo, como si fuera de interpretación exclusiva de los sacerdotes, y que la llave para entenderlo se ha perdido. Por eso escuchamos personas diciendo: así es que tú lo entiendes. Hay diferentes puntos de vista. Hay que respetar la forma de cada quien lo ve. Y después que adoremos al mismo Dios, lo demás no importa. Pero ha llegado el momento de que nosotros encontremos no la piedra Rosetta o la llave para traducir un jeroglífico, sino la piedra de la resurrección de Jesucristo para entender el evangelio. Es tiempo de encontrar la clave para entender lo que para muchos todavía está en un modo de escritura que no se entiende, que no se puede descifrar. Es tiempo que entendamos el evangelio como de verdad fue diseñado y concebido en Dios. Y el evento de la resurrección es más importantísimo que haber descubierto la piedra de Rosetta. Y escúcheme bien, la llave para entender el evangelio y su importancia para la humanidad es la resurrección. Y lamentablemente para muchos la Biblia tiene jeroglíficos, palabras inentendibles, escritas en otro idioma. Aunque estén en español, usted las ve en otro idioma porque no las entiende. Son palabras indescifrables, como si fueran símbolos, ideas oscuras entendidas por unos pocos. Su significado se perdió en el tiempo y vivimos confundidos porque cada uno tiene su propia interpretación. Pero escúcheme bien, la clave para entender esas verdades bíblicas es entender correctamente la resurrección. Y para eso tenemos que descifrar el concepto de resurrección. Entonces, la resurrección, además de ser un acontecimiento histórico, porque se puede confirmarlo con la historia, además de ser eso, también es una verdad teológica, también es una realidad viva y personal con la persona de Jesucristo. Juan capítulo 11, verso 25. Jesús dijo, y lo dijo la hermana Frances ahorita, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Ahora, leamos bien el texto, porque sin querer pasamos detalles. Jesús no solo resucitó, Él dijo: yo soy la resurrección. Él no solo dio su vida por nosotros, Él se dio a sí mismo por nosotros, porque Él es la resurrección y la vida. Jesús resucitó históricamente el primer día de la semana. Y el significado teológico de la vida, que fue resultado de la muerte, que es lo que sucede en la resurrección y la eventual resurrección corporal, es la columna vertebral
que sostiene todo lo que se enseña en el Evangelio. Ahorita la hermana Francia también lo dijo. Pudo haber muerto, pero eso no demostraba nada. Pudo haber sido crucificado, pero no demostraba nada. Lo que demostró quién era es la resurrección. Así que esa es la columna vertebral que sostiene todo lo que se enseña en el Evangelio. Y tradicionalmente nosotros los cristianos predicamos de la resurrección en la Semana Santa. Tomamos esta semana para el domingo el domingo de resurrección, usar ese día para predicar de la resurrección. Y hemos convertido la resurrección en el tema de una semana en particular durante el año. Pero escúchame bien, la verdad es que la iglesia del primer siglo no predicó otro mensaje. Todo el año su mensaje estaba centrado en el hecho maravilloso de que aquel que había estado muerto, aquel que los religiosos de la época habían hecho crucificar, había resucitado. Dios se encargó de levantar de los muertos a aquel que los hombres, ciegos por sus tradiciones y por su ley, habían entregado para ser crucificado. Pero Jesús había resucitado. Aleluya. Por 400 años el mensaje de la resurrección sostuvo a la iglesia, porque era la columna vertebral de todo lo que se enseñaba en el Evangelio. Y remover la predicación de la resurrección del Evangelio, entonces si removemos la resurrección y no predicamos de eso y no hablamos de eso, lo que vamos a tener es una filosofía de superación personal. Vamos a tener un grupo de enseñanzas positivas que sin nacer de nuevo se pueden enseñar. Escúcheme bien. Por eso es que un profesor ateo en la universidad confunde a nuestros hijos usando la misma Biblia que nosotros usamos para predicar la verdad del Evangelio. Porque usted puede predicar cosas, puede predicar algo de emoción y hacer que la gente comience a tratar de ser positivo y no necesariamente haber nacido de nuevo. Y ese profesor usa la misma Biblia que usted y yo. La misma, para confundir a nuestros hijos en la universidad y llevarlos al ateísmo, porque para ese profesor la Biblia es un libro más. La diferencia está en la vida del resucitado manifestado en nosotros. Por eso es el testimonio de la resurrección, es demostrado cuando los hijos de Dios entienden que el Cristo resucitado ascendió al cielo y la propia vida de resurrección fue derramada en Pentecostés para morar en los espíritus vivificados de los hijos de Dios. Esa realidad espiritual, la morada del Cristo vivo, la función dinámica de su vida de resurrección en nuestra vida y a través de ella, es la esencia del Evangelio. Y yo lo repito, la morada del Cristo vivo fue la función dinámica, lo que la Biblia le llama la obra de Dios, que no es en vano. Esa obra está ligada íntimamente a la función dinámica de la vida del resucitado en nuestras vidas y a través de ella, lo cual constituye la esencia del Evangelio. El que Cristo esté en nosotros y se manifieste a través de nosotros es la esencia del Evangelio. Pero eso no hubiese podido ser si Él no hubiese resucitado. Jesús, quien es la resurrección y la vida, está viviendo su vida de resurrección en nosotros. La vida de Cristo expresada en sus hijos. Por eso lamentablemente las cosas de Dios siguen siendo jeroglíficos para muchos creyentes, porque no analizamos la verdad bíblica a través de la realidad de la vida resucitada de Jesucristo. Tratamos de interpretarlo humanamente, cuando la única forma de entenderlo correctamente es a través de la resurrección. Ahora vamos a ver algunas verdades bíblicas, vamos a ver algunas cosas de Dios analizadas desde la resurrección. Interpretamos o vamos a interpretar algunos jeroglíficos para poderlos entender de manera correcta.
Y para muchos de esta gente, de los cristianos de hoy en día, siguen siendo jeroglíficos. Y la primera cosa de Dios que vamos a analizar es la imagen de Dios. Esto es un jeroglífico para mucha gente, la imagen de Dios. Es un tema confuso para muchos. Y hay diversas opiniones de la imagen de Dios en el ser humano. Cuando muchos eruditos bíblicos tienen una opinión diferente de este tema, es porque el tema no está claro. Ahora, si lo analizamos desde la perspectiva de la resurrección de Jesucristo, tenemos la llave para entender que Cristo es la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente que no puede entender la imagen de Dios están siendo cegados por el Dios de este siglo. Lo dijo el texto, no lo dije yo. Jesucristo, mediante su vida resucitada en los hijos de Dios, permite que el carácter invisible del Dios invisible se haga visible en el comportamiento del hombre para la gloria de Dios. Escúchame bien lo que te estoy hablando. Esto no se trata de la opinión que yo tenga de la imagen de Dios, tampoco del concepto teológico que me hayan enseñado con relación a la imagen de Dios. Nada que ver con un tatuaje en la piel de lo que yo creo que es la imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios se manifiesta en sus hijos mediante su comportamiento, gracias a la vida resucitada de su Hijo. Cristo es quien hace posible que la imagen del Dios invisible se haga visible en sus hijos por la resurrección. Y Pablo lo reafirma. Si usted va a Colosenses capítulo 3, verso 10, dice: y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado interrumpe que esa imagen se exprese en el ser humano y comienza a manifestar las consecuencias del pecado. Pero qué bendita gracia que en el cumplimiento del tiempo la imagen del Dios encarnado vive, muere, es sepultada y resucita para venir a vivir dentro de sus hijos. Qué maravillosa noticia. Por eso es que tú fuiste hecho conforme a la imagen del que te creó en Cristo. Tu nuevo nacimiento es uno a la imagen del que te creó, para que el carácter de Dios se haga visible en nuestro comportamiento. Aleluya. Mediante la vida de Cristo manifestada por medio de la nuestra. Entonces, ya no necesitamos 25 opiniones diferentes de la imagen de Dios. La explicación es sencilla. Dios es espíritu y obviamente invisible, pero mediante la resurrección de Jesucristo, su imagen se hace visible mediante el comportamiento de sus hijos. La segunda cosa de Dios que está como que en términos de jeroglífico es la vida de Dios. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos referimos a vida nueva, muchos piensan que es hacer muchas actividades cristianas. Cuando nos referimos a vidas nuevas, muchos piensan que es una vida que se alcanza con nuestros esfuerzos humanos, o que es la vida después de la muerte, que es un viaje al cielo. ¿Ah?
El problema está en que parece que se nos olvidó que Jesús fue quien dijo en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 5, verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Cristo resucitado es la vida de Dios que ha venido a vivir en nosotros y a maximizar su carácter para que sea vivido y expresado a través de nosotros. Por eso es que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 10, que la vida de Jesús se manifestó en nuestra carne mortal. Colosenses capítulo 3, verso 4 dice que Cristo es nuestra vida. Entonces la vida de Dios no son vigilia, no son 40 días de ayuno y oración, no son retiros, nada de eso es malo en sí mismo, pero no es la vida de Dios. La vida de Dios es Cristo resucitado viviendo ahora su vida a través de nosotros. Yo esperaba que usted reaccionara, porque yo estoy diciendo que la vida de Jesucristo, cuando Él resucitó, ya no es que está viviendo en un solo hombre, ahora la vida de Cristo vive en ti y vive en mí. Eso es, dale un aplauso fuerte, vamos. Por eso quienes no entienden qué es la vida de Dios, acusan a quienes faltan a las actividades de no estar viviendo para Dios. Entienda algo, mientras Jesús anduvo por la tierra, la vida estaba en Él. Pero cuando resucitó, vino a morar en nosotros y nos transfirió su vida. Por eso es que Primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La vida de Dios no es un jeroglífico, tampoco es un misterio. No necesita ser revelada por un proceso de 40 días de ayuno. Eso ya tiene respuesta firme y final, porque Cristo es la vida de Dios. Otro jeroglífico es la ley de Dios. Yo creo que esto yo lo he venido tocando tantas veces que usted ya debe sabérselo de memoria. Para muchos la ley de Dios son las tablas de piedra que se le dieron a Moisés, que contenían reglas de moralidad, reglas éticas y reglas de comportamiento, a los que los cristianos y no cristianos tienen que someterse. ¿Ve? Comprender la vida de resurrección de Jesucristo nos permite descifrar el significado y el simbolismo que había en la ley. Hebreos capítulo 8, verso 10 dice, la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. No está escrita en piedra, está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso es así porque el Cristo resucitado es la expresión del carácter de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La ley no es Dios. La ley fue dada y añadida por causa de las transgresiones. El plan original de Dios no era que nos mantuviésemos sirviéndole a Él con miedo, sujetos a los famosos 10 mandamientos. Ese no era el plan de Dios. Por el contrario, lo que Él quería o lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a vivir por medio de la vida de Cristo, que ya usted y yo la tenemos. Esa vida que Adán nunca tuvo,
porque estaba fuera de él, representada en un árbol simbólico, en un árbol tipológico, y que para que esa vida se le metiera por dentro tenía que comer del árbol, pero Adán nunca comió de ese árbol. Pero yo te tengo noticias a ti en esta mañana: nosotros estamos comiendo de Cristo y eso nos produce vida. Estar comiendo de Cristo hace que su ley eterna, que es la vida misma de Dios manifestada mediante nuestro comportamiento, sea el medio por el cual su carácter se manifieste al mundo. Así se cumple el propósito funcional de la ley. ¿Y sabe por qué es el cumplimiento de la ley? Porque Cristo no son letras rojas en los evangelios. Tampoco son los primeros 5 libros de la Biblia. Mucho menos un libro de lectura diaria para alcanzar santidad. Él es, oiga bien, Él es la palabra viva de Dios. Él es por quien todo fue hecho. La misma palabra viva que se manifiesta en nosotros como el dador de la ley, pero también como el guardián de la ley. Las regulaciones de la ley quedaron anuladas porque Cristo es el fin de la ley. Ok, dije que Cristo es el fin de la ley. Como usted no me cree, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 10, verso 4. Ahí está clarito. Lo dice clarito. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justificar a todo aquel que cree. Cristo es el cumplimiento de la ley. Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y por eso los hijos de Dios ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted sigue pensando que usted está bajo la ley, pues yo le voy a enseñar por la Biblia que no. Romanos capítulo 6, verso 14. Lo dice clarito también. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque nosotros nunca podremos agradar a Dios y hacer su voluntad cumpliendo los códigos externos, sino permitiendo que la vida del resucitado se exprese en nuestra vida. Otro jeroglífico: la voluntad de Dios. Wow, a esto sí que le han adjudicado cantidad de cosas que dejan a uno boquiabierto. Le han puesto cosas a eso que usted no quiera ni saber. Hay personas que se pasan la vida descifrando la voluntad de Dios para ellos. ¿Ah? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es el trabajo correcto? ¿Con quién me voy a casar? ¿Ah? ¿A dónde debo ir a vivir? Como si Dios no le hubiera dado un cerebrito y una mente y una inteligencia para que usted escoja con sabiduría. ¿Ah? Hay muchos que se quedan esperando con quién se van a casar y le piden a Dios que sea la perfecta voluntad. La muchacha le pasa por el lado 7 veces y ellos nunca le dicen nada, y el que está más adelante se la lleva. Porque usted se quedó sentadito pensando que la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad perfecta de Dios para mí? No se rían, que es así. Los que llevan muchos años en el evangelio saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿O no? Le piden a Dios las cosas. ¿Cuál será el trabajo? Y hacen ayuno y oración para el trabajo. ¿Ah? Cuando Dios le dio a usted una inteligencia para que usted pueda escoger con sabiduría, usted debe saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque usted tiene la mente de Cristo.
Ahora déjame decirte algo, la voluntad de Dios no es una receta, no es una fórmula, no es un manual de instrucciones para el diario vivir. La voluntad de Dios es una persona y se llama Jesucristo, habitando en nuestros corazones y manifestando su vida en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, pero si es que a mí toda la vida me enseñaron que tengo que orar por la sierva. ¿Ah? Ore por la sierva. Pero usted tiene que orar y con el mazo dando, como dice el refrán, ¿ah? Orando y con el mazo dando. Si ella le pasa por el lado, dígale algo bonito, ¿ah? Porque si no, ella no se va a fijar en usted. Entonces es que ustedes no saben las cosas, las historias, ¿ah? Cada uno de ustedes tiene su historia, ¿ah? Pero si yo no soy yo no sé si esta palabra se puede decir, pero si yo no soy aventado, yo no tendría esa hermosa mujer a mi lado. ¿Sabes cuántos le estaban diciendo cosas? Pero como yo le digo a los nenes, usted siempre vaya a usted. ¿Ah? Hoy le están predicando a Diego, dicen por ahí. Y a Jonathan. Y a Yael. Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Mire, Efesios capítulo 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que ya esto no debe ser un jeroglífico donde necesitamos la ayuda de otros para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Los consejos son necesarios. Usted debe escuchar consejos. Los consejos son necesarios. En eso hay sabiduría. En escuchar consejos hay sabiduría. Porque usted no se la sabe todo. Usted no nació enseñado. ¿Ah? Hay quien piensa que sí, que nació enseñado. No, pero usted no se la sabe toda. Necesita a alguien que lo ayude siempre. Escuche los consejos. Escuche los consejos. Pero la voluntad de Dios ya está determinada en alguien, no en cada cosita que nosotros podamos estar haciendo. Porque todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Por eso Él mismo dice, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos llenos de la vida del resucitado, porque para que el Espíritu Santo morara en nosotros era necesario que Jesús muriera, pero que también resucitara. La voluntad de Dios no es un jeroglífico, que la voluntad de Dios es que nosotros estemos llenos de su Espíritu Santo. Quinto jeroglífico. Quinto de como 20. Así que tenga paciencia, porque hoy vine para predicar 3 horas. Alábalo si puede. Y este sí está caliente. Por esta a muchos nos pueden llamar herejes. El Israel de Dios, pueblo de Dios. Este sí está fuerte. Porque al ser humano se le hace complicado entender cosas que Dios hizo en el pasado a través de imágenes para comunicarnos una verdad futura. Y una de las imágenes es la nación de Israel. Se lo está gozando, Jaúl. Como nación y pueblo físico, Israel era representación de esa nación espiritual que recibiría la vida del Cristo resucitado. Óigame bien, un pueblo que había luchado con Dios, pero que después se rindió a Él para que Él lo gobernara. Génesis capítulo 32, verso 28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Eso era una sombra de lo que había de venir. Estaba velado para ellos,
pero descubierto para nosotros porque Jesucristo nos los ha dado a conocer. Entonces ahora el Israel de Dios es su iglesia. Ok, yo vuelvo y lo digo. El Israel de Dios es su iglesia, compuesta por sus hijos reconciliados por el Cristo resucitado, aunque no sean descendientes del Israel físico. Romanos capítulo 9, versos 6 y 7. Allí dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo usted puede entender eso? No todos los que descienden de Puerto Rico son puertorriqueños. ¿Ah? ¿Cómo es posible? El verso 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. El pueblo de Israel pensaba que el que era hijo de Dios era el que descendía de Abraham. Si tú eras judío, eras parte del pueblo de Dios. El que no era judío no formaba parte del pueblo. Gálatas capítulo 6, verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es ese Israel de Dios? Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice algo maravilloso, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, aleluya, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, óyelo bien, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que el Israel espiritual de Dios no son todos sus hijos son todos los hijos que han recibido la vida de resurrección y por la fe viven en esa vida de Jesucristo. La Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno. Efesios capítulo 2, versos 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que el judío, aunque guarde toda la ley de Moisés, si no nace de nuevo, es igual al impío, que es igual de impío que es el gentil. Óyeme bien, simplemente porque Dios está relacionado con una nueva creación espiritual. No es guardando la ley me perdona, pero el que guarde la ley no te garantiza ser hijo de Dios. Dura palabra es esta, porque hay gente viviendo su vida a través de la ley. Así que el Israel de Dios está compuesto por aquellos que han recibido la vida del resucitado. El texto lo dice claramente, que Él abolió los mandamientos. Los que siguen viviendo tratando de cumplir con la ley, y de hecho no cumplen con todas, los que quieren cumplir es con un 2%. Quieren vivir cumpliendo un 2% de la ley, porque la ley no eran 10 mandamientos. Otros jeroglíficos. El pueblo de Dios. Dios siempre ha querido tener un pueblo, pero este término ha estado tergiversado por racismo, nacionalismo y por religión. Hay quienes piensan que Dios tiene una raza favorita. Hay quienes piensan que si usted no pertenece a cierta religión o a cierta denominación, usted no es parte del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios no es un grupo de privilegiados, un grupo de elegidos por Dios arbitrariamente para darle salvación, dejando a otro grupo sin salvación.
Estas son divisiones que la gente misma ha hecho basado en su propio orgullo. Escuche bien, en el antiguo pacto los hebreos fueron llamados el pueblo de Dios, pero eso era tipo, sombra y figura que señalaba el pueblo de Dios en Jesucristo. Y entienda algo en esta mañana, nosotros somos hijos. Pablo en Romanos capítulo 9, versos 25 y 26, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que el pueblo de Dios es una nueva humanidad que por medio de la vida del resucitado muestra que no son de este mundo. Usted y yo vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Otro jeroglífico. El reino de Dios. Para los judíos el reino de Dios era uno literal, donde un rey los iba a librar de la opresión de sus enemigos y los iba a ayudar y los iba a gobernar y los iba a hacer una nación poderosa. En la religión judeocristiana hay una mezcla de la creencia judía mezclada con religión evangélica, basado en un reino milenial físico futurista en Palestina. Por esto también me pueden llamar hereje. Sin embargo, el mismo Jesús dijo, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, ¿cómo es posible que usted esté esperando que Él venga a implementar un reino físico aquí? Alaba. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Véalo allí, véalo allí. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Lucas 17:21 también dijo que el reino está dentro de nosotros. Óyeme bien, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo sabemos de qué trata el reino de Dios? Por la resurrección. La resurrección explica el reino de Dios. Y es la clave para determinar la intención espiritual del reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos de 3 al 5. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Para ver el reino tienes que nacer de nuevo. Verso 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, oye, primero dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Ahora le dice que el que no nace del espíritu no entra en el reino. Así que el reino de Dios no tiene que ver con cosas, con carros, con joyas, con dinero. Yo no sé usted, pero yo los he escuchado decir, tengo un carro de reino porque tienen un Mercedes-Benz. ¿Usted lo ha escuchado? Yo les he escuchado decir que tienen una casa de reino porque tienen 5 cuartos, 5 baños, ¿ah? Tienen cuerda y media de tejeno. Esos son cosas materiales. Óyeme bien, óyeme bien. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, el asunto del reino solo se puede entender
si naces de nuevo. La mayor evidencia del reino de Dios en la vida de sus hijos no es la casa, no es el carro, no es el dinero en el banco, tampoco es la influencia social. Se puede saber de mucha teología de reino sin manifestar el reino. Pablo dijo en Romanos 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que la mayor expresión del reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. No es comida, no es bebida, no es carro, no es casa. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, por medio de la resurrección de Jesucristo, nosotros entramos y vemos el reino de Dios, que es su gobierno expresado en nosotros por medio de la justicia, del gozo y de la paz del Espíritu Santo, sin importar las circunstancias que me puedan estar rodeando. Número 8, otro jeroglífico, el amor de Dios. El amor de Dios no se puede entender aparte de la resurrección. La gente malinterpreta el amor de Dios. Lo ven como algo cargado de sentimentalismo. Oiga bien, y ese amor lleno de sentimentalismo es lo que muchos usan como excusa para actos desenfrenados y conductas reprobadas. Entonces usted los escucha decir, no, lo importante es que se amen, porque Dios es amor. Esos que dicen que no pueden son unos haters. Esa es la frase de moda, ¿no? La palabra de moda. Porque Dios es amor. Pero escúcheme bien, yo le he dicho antes, Dios no tiene amor. Dios es amor. Pero también hay otro texto que dice que Él es fuego consumidor. Así que aquellos que están muertos en delitos y pecados no pueden esperar que por el amor de Dios sean salvos, porque no se trata de eso. Para ser salvo es a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene a tu vida, la vida de pecado se va. Primera de Juan capítulo 4 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el amor de Dios, óigame bien, no cancela su justicia, tampoco cancela su ira. Su amor, además de ser un amor compasivo que lo llevó a dar a su hijo en rescate por muchos, el amor de Dios es alguien que nosotros recibimos y experimentamos la presencia constante en nuestras vidas del Cristo resucitado. Romanos capítulo 5 verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3 verso 19 dice que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Romanos capítulo 8 verso 39 dice que el amor de Dios no puede ser quebrantado, porque nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan capítulo 4 verso 12 dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vive el Señor. La palabra de Dios. Este es otro jeroglífico en la religión cristiana. La palabra de Dios. Algunos relacionan la palabra de Dios como decretos, como ley, principios de Dios para obedecer. Otros usando un texto fuera de contexto. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Y dicen que si declaran la palabra será hecho. ¿Ah? Porque Dios declaró las cosas que no son como si fuesen. Así que usted los ve que empiezan a pedir un cajo y lo declaran, y el cajo va a aparecer. ¿Ah? ¿Cuándo? No sabemos, pero va a aparecer. ¿Ah?
porque están declarando. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Pues yo tengo que hacer lo mismo. No tengo el cajo, pero lo declaro. En el nombre de Jesús voy a tener el cajo, lo declaro. ¿Ah? Ahora, para la mayoría, entonces ese es uno. Pero hay otro que piensa que la palabra de Dios es la Biblia. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra de Dios? Por la resurrección. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero también nos dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por su resurrección, Jesucristo se convirtió en la palabra siempre viva que se expresa en la vida de sus hijos. Aquí, en la Biblia, nosotros leemos la palabra. Pero usted puede leer este libro. Yo conozco gente que lo leyó completo de arriba abajo, pero no han tenido revelación de lo que aquí escribe, de lo que aquí está escrito. Y la pueden leer todos los años, y todos los años ven exactamente lo mismo, porque están leyendo un libro más. Hasta que la palabra viva de Dios no se les revele, lo que lee aquí es letra nada más. El Evangelio de Dios, otro jeroglífico. No se asusten, ya voy por el 10, me faltan 10. El relato histórico de la vida encarnada del Hijo de Dios se le conoce como los Evangelios. Para algunos el Evangelio es una receta de salvación, un conjunto de doctrinas teológicas, unos dogmas que confirman mi creencia. Pero sin la resurrección no se puede entender el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. La buena noticia del Evangelio es que aquel que estuvo muerto ha resucitado y vive dentro de aquellos que le han recibido por fe, que fueron llamados por el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, engendrados por el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15 dice: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio no es un conjunto de reglas que yo creo. El Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. Otro jeroglífico: la salvación de Dios. Muchos piensan que la salvación es un boleto para ir al cielo. Otros creen que la salvación se gana. Otros piensan que la salvación es cómo evitar llegar al infierno. ¿Ah? Quizás es una nueva forma de pensar de muchos. Cristo es nuestro Salvador y por lo tanto Él es la salvación. Él es la fuente de la salvación. Por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre fuera del nombre de Jesucristo. Y esto es necesario entenderlo, pero solamente lo puedes entender si el Espíritu te lo revela. No puedes llegar al Padre si no es a través de Cristo. Él lo dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay gente buscando shortcuts para llegar al Padre.
Hay gente que en estos días, el Viernes Santo, había gente flagelándose en diferentes partes del mundo pensando que con eso agradan a Dios. Hay gente que se crucifica esos días. Yo no sé si usted ha visto las noticias, ha visto ese tipo de cosas, pero hay gente que se crucifica ese día porque piensan que haciendo eso están agradando a Dios. Están buscando shortcuts, están buscando cómo llegar a Dios. Hay gente que busca a Dios a través de la filosofía. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay salvación en ningún otro nombre fuera de Cristo. Y por su gracia somos salvos por medio de la fe. La salvación solo se revela por la resurrección de Cristo. La salvación es el medio por el cual Dios nos recupera, aleluya, y nos libera de las consecuencias que produjo el pecado, y así la vida de Cristo se expresa a través de nosotros. La salvación no se puede desconectar de la obra continua de Cristo en nosotros. Por eso es que fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Romanos capítulo 5 verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, sin lugar a duda, la salvación de Dios es Cristo. Otro jeroglífico, la bendición de Dios. Este no lo podemos entender tampoco sin la resurrección. Vemos la bendición de Dios como cosas buenas que nos pasan por ser fieles a Dios. Cosas materiales, resultados numéricos. Hay gente que mide la bendición de la congregación por la gente que se reúne allí. Si hay mucha gente, Dios está bendiciendo a ese pastor. Pero si hay poca gente, dudan del respaldo de Dios. Si el pastor anda en un cachajo de cajo, Dios no lo está respaldando. Pero si anda en un buen cajo, hay respaldo de Dios. O se está robando los diezmos. ¿Sí o no? Si trabajas mucho para el Señor, tendrás muchas bendiciones. Si no trabajas, tendrás pocas bendiciones. Y por eso hay mucha gente que han reducido la bendición de Dios a lo sensorial. Siento la bendición de Dios. Se me paran los pelos porque siento la bendición de Dios. El poder de Dios vino sobre mí y se me soltó la trenza y caí en bendición. Hemos reducido la bendición de Dios a cosas de poca importancia, que cuando se la compartimos a un inconverso, puede que te diga: oye, eso mismo yo sentí en el concierto de Gilberto Santa Rosa o en el de Nita Nazario. Cantaron una canción que se me pararon los pelos. La pregunta es: ¿piensa usted que Cristo murió para que a nosotros se nos paren los pelos o sintamos un cogientazo en el culto? En el viejo pacto las bendiciones eran referente a cosas, pero todo eso era señalando lo que habría de venir, donde Jesucristo tomaría sobre él la maldición y se convertiría para nosotros en la bendición. Aleluya. La bendición no son cosas, la bendición es alguien y se llama Jesucristo. Dáselo fuerte, vamos. Por eso es que Pedro dice en Hebreos capítulo 3, verso 26: a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
Efesios 1:3. Ahí no dice que te va a bendecir con una casa. Ahí no dice que te va a bendecir con un Mercedes-Benz. Usted me puede bendecir con uno, a mí me gustan. Pero ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Ahí dice que nos bendijo. Eso es pasado. Eso no es que te está bendiciendo ahora y te va a bendecir mañana. No, es que te bendijo. Y mira lo que dice: con toda, no con alguna, no con un poquito, no con quizás la mitad. No, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Y sé, ve lo que dice Pablo, dice, sé que cuando vaya a ustedes, él sabía, él no estaba sintiendo, a él no se le estaban parando los pelos, él no estaba sintiendo un corrientazo. Oiga, yo no estoy criticando eso. Mi intención es que usted crezca y que salga del infantilismo evangélico y que madure como un hijo de Dios y esté preparado para toda buena obra. Si su objetivo es vivir porque el grupo de adoración canta 3 rápidas y 2 lentas para que usted sienta un corrientazo, lo han estado preparando para el fracaso espiritual. Si usted viene el domingo aquí a escuchar a Juan Carlos cantar, para después salir a decir por ahí, sentí la presencia de Dios con ese muchacho cuando cantó. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero si usted viene solamente por eso, lo prepararon para el fracaso espiritual. Pero si usted lo enseñan, lo edifican, lo establecen en esta verdad, créame que aunque no haya música, usted sabe que está bendecido, porque ya no depende de un grupo de alabanza, sino de lo que ha hecho el Espíritu Santo por usted. Y sé que cuando vaya a vosotros, dice Pablo, llegaré tal vez sin casa, llegaré tal vez sin carro, llegaré tal vez sin dinero en el banco, pero con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. La vida del resucitado es lo que la Biblia llama la buena palabra, la bendición y la actividad de Dios en nosotros. Estemos puestos de pie. La resurrección es lo más importante. Es importante que usted entienda que las cosas de Dios hay que analizarlas desde la perspectiva de la resurrección. No podemos seguir ignorando cosas. No podemos seguir jugando a la iglesia. Es importante que usted comprenda que la base de nuestra convicción es la resurrección. Y que usted no va a resucitar si no acepta a Cristo como su Salvador. Podrá venir a la iglesia todos los días, podrá cantar las canciones que se cantan en la iglesia y se las podrá saber de memoria, pero si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no puede pensar que va a tener parte en el reino de Dios. Solo es a través de Jesucristo. Padre, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque en el cumplimiento del tiempo, aquello que el Padre había planificado en la eternidad se cumplió.
Hijo eterno se encarnó en el cuerpo de Jesús para un día llegar a la cruz, cargando nuestros pecados, muriendo allí por amor a nosotros. Pero la obra no se quedó allí. Al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, simplemente te queremos dar gracias porque nos amaste primero. Con amor eterno nos amaste. Queremos, Señor, que en esta hora aquellos que nos han escuchado, los que están aquí, los que nos han escuchado a través de las redes sociales, los que nos escucharán después, los que están fuera del país pero conectados a Iglesia Pacto de Gracia, te pedimos, Señor, que esta palabra les haya reconfortado, les haya confrontado y que les haya transformado también, Señor. Que de hoy en adelante puedan vivir una vida conforme a la vida de Cristo. Y si no te han conocido todavía, Señor, que hoy, a través de estas palabras, reconozcan a Jesucristo como su Salvador. A ti te daremos toda la gloria y toda la honra, porque solamente a ti pertenece, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.